Bueno, bienvenidos al video de análisis de datos de la tarea experimental IAT, que es el test o tarea de asociación implícita. En este video básicamente miraremos cómo obtener los datos básicos por cada uno de nuestros participantes. Específicamente aquí en el aula virtual del laboratorio de cognición, en el apartado de datos del IAT, encontraremos un instructivo en PDF con algunas instrucciones generales. Ese es el primer paso que deben realizar. Encontraremos también una plantilla de Excel. Luego de leer el instructivo deben descargar esta plantilla y ver este video. La idea es que luego de haber leído estas instrucciones y descargar la plantilla, debemos hacer el siguiente procedimiento por cada uno de los datos recolectados. Entonces recordemos que a nuestros participantes, en conjunto con la tarea experimental, se les envió un video de instrucciones en el cual se les solicitaba que al finalizar la tarea debían copiar y pegar los datos arrojados por esta en un documento de Excel y enviárselos al experimentador. Entonces, digamos, este es un ejemplo de los datos de un participante. Específicamente, la tarea de asociación implícita tiene 250 ensayos, ¿sí? Y aquí la pregunta, digamos, es, ok, ¿cuál es el dato? ¿Cuáles son los datos que debo tener para mis análisis? ¿Sí? Entonces, bueno, lo que debemos hacer es descargar esos datos, descargar la plantilla. Aquí ya tengo mi plantilla, si ustedes ven. Los datos tienen 250 ensayos, en este caso filas, y tienen 5 columnas. Lo mismo encontraremos en la plantilla, está exactamente para que, digamos que concuerde con los datos recolectados por cada uno de los participantes. Entonces tenemos 5 columnas y tenemos, en este caso también, 200, digamos, un espacio para 250 ensayos. ¿Listo? Entonces el primer paso que debemos realizar es copiar, seleccionar los 250, exactamente los datos, ¿sí? Las cinco columnas y las 250 filas, le damos copiar y luego nos paramos aquí en la primera celda vacía, ¿sí? De la primera columna y de la primera fila vacía, en este caso es el 2, y le vamos a dar pegar como valores. Y en este caso veremos que encaja perfecto con la plantilla descargada del aula virtual del laboratorio, ¿sí? Listo, entonces lo que vemos es que, bueno, la primera columna es el número del bloque, el nombre del bloque, la segunda es el número del bloque, la tercera es la palabra que se le presentó al participante y estas dos últimas ya son los datos como tal del rendimiento del participante. En esta columna, en la columna D, encontramos los tiempos de respuesta en milisegundos, cuánto se demoró en responder en ese ensayo, y en la columna D encontramos si esa respuesta fue correcta, fue incorrecta o fue una respuesta demasiado lenta. En este caso el número 3 señala que se demoró mucho en responder y por lo tanto hay ausencia de respuesta, ¿sí? Digamos hay omisión de la respuesta, no respondió dentro de los tiempos determinados. Entonces, bueno, luego de eso vamos a ir aquí abajo, vamos a encontrar ya como la computación de los datos, específicamente los datos disponibles para el análisis de nuestro proyecto integrador. Los que tenemos disponibles son el puntaje del IAT, que básicamente es la resta de los tiempos de reacción en las respuestas incompatibles menos los tiempos de reacción de las respuestas compatibles. Ese es el puntaje IAT general. ¿Listo? Para más información sobre este puntaje es importante que lean el documento que está en el aula virtual, que les señalé al inicio, que dice instructivo de análisis de datos, dado que este es el contexto de los datos que le va a arrojar esta plantilla. También tenemos el promedio del tiempo de reacción del participante durante toda la tarea, es el promedio. Está nuevamente en milisegundos. Tenemos la proporción de respuestas correctas, la proporción de respuestas incorrectas y también la proporción de respuestas lentas, es decir, las que no respondió, ¿sí? Esto es lo que necesita. Este apartado de acá que estoy señalando en este momento y poniéndolo en rojo es simplemente un apartado necesario para sacar los datos que vemos en cada una de estas columnas. Entonces es importante no modificar, digamos, las fórmulas que ya están planteadas ahí. ¿Listo? Lo que ustedes necesitan son simplemente estos datos: puntaje IAT, tiempos de reacción,
correctas, incorrectas y no respondidas. Claramente para sus análisis de datos, dependiendo también de la instrucción del profesor o profesora de diseños, pueden elegir uno o más datos para hacer el análisis. El sugerido en general para hacer el análisis del IAT es el puntaje IAT, ¿sí? Y también, digamos, sería bueno analizar la proporción de respuestas correctas, por ejemplo. Esos son como los puntajes sugeridos. Entonces, bueno, luego de que obtenemos esto, este es solo un participante. La idea es pues armar la base de datos donde tenemos en una columna participantes. Bueno, yo lo voy a hacer aquí de afán, ustedes lo van a hacer mucho mejor. Tenemos aquí condición, que sería la condición experimental o la condición de la variable de estudio, y aquí tendríamos el nombre de los 5 datos. Entonces los voy a copiar y los voy aquí, ojo, a pegar como valores. Entonces listo, y le voy a dar a ajustar y claramente, ok. Entonces, para copiar esto por cada uno de los participantes y armar nuestra base de datos. Entonces, comienzo, digamos, este era el participante 1, que estaba en la condición experimental 1, que por ejemplo, no sé, mi variable de estudio eran hombres y mujeres, 1 eran mujeres y 2 eran hombres, o mi variable de estudio era consumo de nicotina, entonces 1 era alto consumo, 2 era bajo consumo. Entonces es para poderlo identificar y ya luego sí vienen los datos. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar los 5 datos, le doy copiar, luego me voy a mi base y le voy a dar pegar nuevamente como valores. Tienen que ser como valores, porque si le dan simplemente pegar, se les van a pegar las fórmulas y los valores van a ser valores perdidos. Entonces simplemente denle pegar como valores y ahí ya tendríamos los datos del participante. Recuerden, los recomendables para el IAT serían en general el puntaje IAT. Nuevamente es importante ver el contexto de este puntaje que está en el instructivo del aula virtual del laboratorio de cognición, ¿sí? O también las respuestas correctas, ¿listo? Y aquí esto lo harían por sus 30 participantes, en general dependiendo de cuántos participantes tengan para su proyecto integrador. Para tercer semestre la muestra debe ser de 30 participantes. Entonces esto sería, y este sería el procedimiento que tienen que desarrollar por cada uno de sus participantes. Luego de que ya, por ejemplo, obtuvimos el primero, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar estos datos y los voy a borrar y luego sigo con el siguiente participante, copio, selecciono, copio y pego como valores en mi base de datos y así sucesivamente hasta terminar toda la muestra.